Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hay una Biblia que la mayoría del mundo no conoce. No porque esté perdida, no porque haya sido destruida, sino porque fue deliberadamente dejada afuera de lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras. Un canon que incluye libros que hablan de ángeles que descendieron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas. Libros que describen el infierno con un detalle perturbador. Textos que fueron leídos por los primeros cristianos y luego silenciados. Esa Biblia existe, se llama el Canon Etíope y todavía se usa hoy, cada semana, en las iglesias más antiguas del mundo cristiano. ¿Qué más, Mauricio, amigos oyentes? Mauro, yo quiero saludar ahora, ¿sabes qué? Quiero saludar a la gente del Reino Unido, Spotify. Y gente de Singapur. Tuvimos un episodio bien interesante sí, de Londres hace poco. Sí, entonces en Spotify saludamos a nuestros amigos colombianos latinos en Reino Unido, en Gran Bretaña, parece ahí, y en Singapur. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Mauro, tema interesante. Oiga, tremendo porque es un tema que genera controversia. Bueno, hermano, la gente dice que la Biblia es etíope, pero yo creo que es más bien el canon etíope de la Biblia. Listo. Lo que pasa es que cuando hablamos de canon hablamos como de tres. Y eso también es algo que hay como que aclarar y contextualizar. Claro. En el transcurso de este capítulo lo vamos a hacer, Mauro. Porque hoy, pues, como les damos la bienvenida y vamos a abrir ese libro. El capítulo hoy va a ser el canon etíope de las Sagradas Escrituras. Venga, Raúl, yo quiero hacer una pregunta aquí. Y hablamos, como te decía hace un momento, hablamos de tres canon. Sí. Pero entonces el etíope vendría siendo que el más amplio, el que más libros tiene. Sí. En este caso sí, ¿cierto que sí? Sí, claro que sí. Pero entonces, ¿por dónde quiere que arranquemos, hermano? Porque vea, antes de que escuchemos este capítulo, es importante que lo que vamos a ver es que no es una conspiración, no es una teoría alternativa, es una historia documentaria teológica real, teológica real, y de una iglesia que dijo, nosotros no aceptamos esos otros cánones, nosotros seguimos con el canon antiguo. Entonces ahí sí empecemos desde el principio, como usted lo decía. Empecemos acerca de qué pasó en el año qué pasó en el año 451 después de Cristo. Resulta que en ese año, en la ciudad de Calcedonia, en lo que hoy es Turquía, se reunieron los líderes. ¿Qué ciudad, perdón, me dice? Calcedonia. No Caicedonia, se me vino a la mente una Caicedonia. Caicedonia Valle, no, Calcedonia, lo que hoy es Turquía. Entonces se reunieron los líderes del cristianismo para debatir. Eso es lo que se llama un concilio, pues, para que le digamos a la gente un concilio o un sínodo. Entonces se reunieron para debatir y para hacer, digámoslo así, un análisis teológico y también parece ser que filosóficamente. Ellos hacen ese concilio, esa reunión, pero básicamente, ¿qué querían ellos discutir? Si Jesucristo era completamente humano o completamente divino. Ese era el tema. ¿Si era completamente humano o completamente divino? Ok. Entonces, la mayoría de las iglesias llegó a un acuerdo, ¿cierto? Pero no hay una que no haya aceptado que Jesucristo era tanto como humano como divino. Entonces, hubo pues ese consenso y dijeron que Cristo tiene solo una naturaleza. ¿Adivine cuál? Divinidad. La divina. Pero y la humana, fundida en una sola. ¿Cómo explica usted eso? O sea, sí tienen las dos naturalezas, pero fundidas en una sola, indivisibles. Esa posición se llama miafisitismo. Y a la iglesia que la defiende es la iglesia ortodoxa de Etiopía, conocida como la iglesia Taweedo. Entonces, el principal motivo de reunión en el 451 es eso, es determinar la naturaleza de Cristo. ¿Es humano o es divino? Ajá. Resulta que la única iglesia que dijo, tiene las dos naturalezas unidas y no vamos a salir de ese concepto, fue la iglesia
etíope, la iglesia ortodoxa etíope. Entonces hubo como una división ahí de la iglesia etíope con la iglesia occidental. Cuando hablamos de la iglesia occidental nos referimos a la iglesia ortodoxa rusa, a la iglesia ortodoxa griega, a la iglesia católica romana y a toda la iglesia europea, listo. Entonces hay esa división y Taguaedo, en Ge'ez, que es la lengua litúrgica de Etiopía, esa palabra significa unidad. Y ese nombre lo dice todo sobre cómo entienden a Cristo y sobre cómo entienden sus propias escrituras. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque aquí por ese tema hubo una división de la iglesia etíope con la iglesia occidental. Se separaron. Pero venga, hermano, usted me pica la lengua porque pues no pretendo embalarlo, ¿cierto? Espero que usted sí sepa. Ajá. La iglesia etíope entonces se afirma en esa posición de que la naturaleza de Jesús es divina Y humana. y es indivisible, ¿cierto? Exacto. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Sí. La Trinidad que llamamos, la que conocemos Exacto, como la Trinidad. pero se llega a un enredo. Tres seres diferentes, un solo Dios verdadero. Exacto, pero eso solamente entiende por qué. Supuestamente por fe, porque es que eso racionalmente no me puede explicar. Ahí hay unos críticos teológicos que dicen que la iglesia se enredó sin necesidad, porque trataron de hablar de un Dios tripartito, Sí. de una Trinidad. Por este motivo hubo una separación de la iglesia etíope con la iglesia occidental. Entonces ellos no compartían esto y se separaron y también ellos llevaron su propio canon. Entonces ahí hablemos de lo que es canon, de las escrituras, ¿sí? Para que entremos como y demos claridad. El canon quiere decir norma, regla o medida. Okay. Entonces, ¿de dónde viene el canon teológicamente hablando? Porque hay canon en la literatura, en el derecho, en la parte pues, del derecho, y en la teología. Dentro de la teología se habla del canon de las escrituras, pero se parte del Antiguo Testamento. Hay una Biblia que llama la Septuaginta, que es la Biblia de los 70. ¿Por qué llama de los 70? Porque fueron 70 traductores, 70 teólogos, digamos los judíos, que se reunieron para depurar lo que eran todos los libros de la tradición judía, o sea, del Antiguo Testamento. Y también ahí incluyeron los del Nuevo Testamento. Entonces se formó un canon de los libros que ellos asumían que eran inspirados por Dios. Ok, sí. Los otros, ellos decían que no eran inspirados por Dios, que eran apócrifos, o sea, que no eran inspirados. Entonces resulta que se creó un canon, donde empezaron a reconocer unos libros como inspirados por Dios y otros no. Entonces se formó ahí la Biblia Septuaginta. Ese canon tiene 73 libros y es el canon actual que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana, sí. Pero ahí entra también la Iglesia Protestante o Evangélica, y en el canon de la Iglesia Protestante Evangélica tiene 66 libros, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora hablamos del canon etíope, que es el capítulo que estamos desarrollando, el tema que nos convoca hoy, y es el canon etíope, que tiene ¿cuántos libros, Mauro? 88. O sea, es el que más libros tiene. 88 libros. Y en el caso de la Biblia protestante, esto se desarma un poquito y se genera este nuevo canon, pero hablamos ya es de Lutero. Con Lutero ya Martín Lutero. Martín Lutero dice esto sí, esto no, pues en ese canon, sí, pues por decirlo de cualquier manera. ¿Sí? En 1546. Entonces van diciendo este sí es inspiración divina, este lo aceptamos, este no, y por nosotros nos podemos encontrar que en una Biblia cristiana evangélica van a encontrar 66 libros. En la evangélica, sí. Y en la católica van a encontrar 73. Sí. ¿Qué pasa? Que fueron algunos libros que el señor Martín Lutero, en el momento en que hubo la reforma, decidió que no podían hacer parte de ese canon o de esa Biblia, de esa biblioteca como tal. De ahí es donde viene el asunto de que hay varios canons. Y en el caso de Etiopía, pues es la que más libros tiene. Pero ¿sabes qué, viejo? Bacano que indaguemos un poquito, porque es que cualquiera nos podría decir, venga, ¿y cómo así que en Etiopía una Biblia? ¿Y eso cómo, cuándo, dónde, por qué se reunieron? Bueno, ahora... Y eso tiene una historia bien interesante. De vieja data, ¿no es cierto? De vieja data, sí, señor. ¿Estamos hablando de qué, Mauro? Estamos hablando precisamente del Antiguo Testamento. Y si de pronto muchos de ustedes han visto estas películas que pasan en Semana Santa,
Recuerden que muestran la película del rey David, la del rey Salomón, y vamos a fijarnos precisamente en la del rey Salomón. En la época de los reyes, precisamente reinaba Salomón, pues Salomón tenía una gran fama en el mundo conocido. Era conocido como el rey sabio. Y iban delegaciones de diferentes reinos y reyes de otras naciones a visitar a Salomón. Entre esos reyes hubo una reina que fue a visitar a Salomón con regalos y mucha pompa, conocida como la reina de Saba. Eso es bíblico, está ahí, no nos lo estamos inventando, esto aparece en el Antiguo Testamento. Pues al parecer ellos dos se reúnen, se gustaron, se enamoran y Salomón tiene su cuento con la reina de Saba. La reina de Saba se regresa para su reino en Etiopía y se va con la semilla del señor Salomón. Ella se va embarazada para allá, creo que le tiene un hijo y lleva también con todo su séquito y toda la gente que la acompañaba la religión judía. Por eso es que nosotros encontramos que hay en Etiopía judíos también. Sí. Y por eso es que en este concilio del que estábamos hablando inicialmente, vemos que se reúne la iglesia de Etiopía con la iglesia de Europa como tal, Occidental. para precisamente organizar ese canon de las escrituras, donde ellos dicen, no, yo esto no lo acepto, yo me quedo con esta que ya vengo conociendo, y de ahí es donde viene el asunto de la iglesia de Etiopía. Bueno, Por cierto, hay una cosa muy interesante, ellos dicen que ellos tienen el arca de la alianza. el arca del hecho, pacto, sí. de hecho, si ustedes indagan, ellos muestran una estructura que está, por cierto, con mucha seguridad y hombres armados vigilando esa estructura. Ellos dicen que allá adentro está el arca, pero obviamente no dejan que nadie entre a verla. Entonces no sabemos si será verdad lo que dicen. En todo Bueno, caso, entonces allá supuestamente está. llegamos al tema de que la iglesia etíope ortodoxa se separa de la iglesia de Occidente y se aísla completamente. Sucede lo que tú dices. Ellos dicen que tienen el arca del pacto. Ellos tienen unos textos antiquísimos del Antiguo Testamento como del Nuevo. Hay que tener claro y en cuenta algo, Mauri, es que ellos no reconocen un papa católico. Ellos no tienen patriarcas de Constantinopla ni en ninguna otra parte. Y ellos se aislaron en ese territorio que durante siglos estuvieron, o digamos, era algo inaccesible para Occidente. Entonces ellos estuvieron en esa zona en Etiopía rodeada por montañas, desiertos, y fueron escribiendo su propia historia, su propio canon. Pero lo que hay que entender aquí es que ellos nunca sacaron libros como lo hizo Occidente, sino que ellos se basaron por los libros que leían los antiguos cristianos y no desecharon ninguno y siguieron teniendo los mismos libros. O sea, ellos no hicieron ninguna poda, ellos no descartaron libros, no. Mientras en Europa, sí hay que tener en cuenta los concilios, lo que yo decía al inicio, concilios y sínodos, que hacían, miraban qué libros entraban en la Biblia y cuáles quedaban por fuera. Una selección. Ahí entra algo que a mí me llama mucho la atención, Mauro. Raúl, ¿sabes que este espacio está siendo auspiciado por Hop? Tienda Medellín. Tienda Medellín. Qué bien. Parce, esos parceros hacen camisetas, buzos, chompas, gorras, pero los manes tuvieron un concepto muy bacano, y es que ellos agarraron todo lo que fueron los clásicos de los 80 y 90, Qué dicho, bien. toda esa cultura pop. Entonces te vas a encontrar, por ejemplo, en las camisetas motivos de Rocky, Bruce Lee, de las series como Los Magníficos, todo este tipo de cosas que veíamos nosotros tan Duques de bacanas. Hazard. Sí, señor, Los Duques de Hazard también, muy buena esa serie. Bueno, ellos fusionaron todo eso de la calle, Esa cultura. toda esa cultura pop, y la están llevando a las camisetas, pues, y a las prendas que ellos tienen. Con diseño y Con diseño y alta costura. Exacto. Muy buen producto el que están manejando. Entonces, bueno, quería pues como contarle a la gente que existe esta tienda en Medellín y estas son las camisetas. Entonces, Mauro, la idea es que sigan en Instagram, @tienda Homed de Medellín, y puedan seguir esta página. Ahí pueden ver el catálogo y pueden también escribir por el WhatsApp si quieren hacer un pedido. Los pedidos los pueden hacer a nivel nacional e inclusive internacional. Y si dicen que la compra es recomendado por Café Coloquio, van a tener un descuento del 15%. 15% de descuento. Ahí entra algo que a mí me llama mucho la atención, Mauro. Se asume que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Sí.
¿Y quiénes son los que determinan si es inspirada por Dios o no? Los mismos hombres. ¿No te parece muy curioso eso? Pues sí, es ¿O muy es que curioso, piensas? pero vos sabes que toda duda hay pues también como una respuesta, sea lógica o no. Porque pues esa misma pregunta me la he hecho yo en algunas ocasiones y cuando tengo la posibilidad de debatir con alguien al respecto que cree firmemente que sí son libros inspirados por Dios y aún así sabe que fue decidido que fueron inspirados por Dios por seres humanos, me dice, no, lo que pasa es que Dios me habló en un sueño y me dijo que eso era inspirado por Dios, entonces por eso esos libros son inspirados por lo que tú dices, es cierto, o sea, es muy curioso que esos libros, ellos sean los mismos hombres los que dicen que fueron inspirados por El Dios. mismo hombre. Y de hecho, mucha gente llegó a pensar, hago aquí como un paréntesis, mucha gente llegó a pensar que y se decía que los primeros 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en esa piedra. ¿No le parece? Entonces después lo rompió Moisés por el asunto y le tocó pues transcribirlos. Pero Dios nunca escribió nada. O sea, la misma Biblia dice que los hombres siendo inspirados por el Espíritu de Dios escribieron. Ajá. Entonces ahí entra este asunto. El mismo hombre determinando que es inspirado por Dios y que no. Pero bueno, eso es otro tema de debate. Entonces, ¿qué sucedió cuando Etiopía rompe con Occidente? Pues hombre, quedó una iglesia cristiana con el canon bíblico más extenso, 15 libros extras. Y el tema de hoy es el siguiente, para que no nos alarguemos más. Y entre estos 15 hay algunos libros que van a hacerte preguntar por qué los quitaron. ¿Por qué los quitó Occidente y por qué los conserva Etiopía? Fue muy curioso el caso del libro de Enoc. Empecemos por el libro de Enoc. Parece pues muy curioso el caso de que la Biblia de Occidente lo haya sacado. O sea, particular porque, primero que todo, es un libro bien interesante, es un libro muy extenso. Sí. De hecho, usted se consigue incluso el audiolibro en YouTube. Es una vaina larguísima, eso dura un poco de horas. Y las cosas que narran allí son cosas muy fantásticas, aunque la Biblia pues narra cosas muy tremendas también en los libros que conocemos. Pero me parece particular que hayan sacado este libro porque es que en el Antiguo Testamento nombran a Enoc, hablan de las escrituras de Enoc. Entonces yo digo, bueno, porque si en algunos otros textos que sí son aceptados nombran a Enoc, ¿por qué no aceptan el libro de Enoc? Bueno, empecemos por el libro de Enoc. ¿Quién era Enoc? Era un personaje que aparece brevemente en el libro de Génesis, 7 generaciones después de Adán, aparece Enoc, ¿cierto? Y la Biblia dice algo muy llamativo, y es que dice que Enoc caminó con Dios y se desapareció. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, no murió, desapareció, y ahí viene el tema. ¿Y qué pasó en esos años que Enoc caminó con Dios? El libro de Enoc pretende responder esa pregunta y la respuesta es perturbadora. Tuvo unas revelaciones tremendas. Y ahí es donde entra ¿qué? El texto describe a un grupo de ángeles llamados los vigilantes. ¿Sabe qué pasó con los ángeles? Estos manes bajaron y se enamoraron de las mujeres humanas. Eran 200 seres celestiales, dice el libro de Enoc, que tienen una misión. ¿Y era qué? Observar a la humanidad, pero si algo salía mal, los vigilantes miraban hacia abajo y entraban a intervenir. ¿Pero qué pasó con los vigilantes? Usted lo acaba de decir. Ven a las hijas de los hombres, les parecen muy hermosas y las toman. Sí, estuvieron literal con ellas. Están con ellas, que eso fue una decisión que alteró el curso de la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando estos ángeles tuvieron relaciones íntimas, digámoslo así, con las mujeres, con las hijas de los hombres? De allí es de donde surgieron los famosos, ¿cómo es que Nefilín. Nefilín. Gigantes. Gigantes. Pero ¿qué más pasó también? Estas mujeres, o sea, al dar a luz morían, creo que no era muy complicado para ellas. De la unión de estos ángeles vigilantes con las mujeres, nacen unos personajes que tú dices llamados los Nefilín. A uno te asemeja mucho este asunto de los ángeles yaciendo con las mujeres y que salen pues los nefilines y todo lo que estamos diciendo de los avances tecnológicos que ellos muestran. No se te hace muy semejante o parecido al caso de Prometeo. Claro, todo eso tiene como su relación, ¿no? ¿Sí o no? Como estos manes llegan y empiezan a mostrar a la humanidad que ustedes pueden hacer esto.
Y obviamente pues también lo que os decís, lo de las armas, complicado, pero también una cantidad de avances científicos y cosas que la gente desconocía. Pero vea pues qué pasa con estos Nefilim. Son gigantes que son seres híbridos que consumen todo lo que encuentran. Todo lo que encontraban lo consumían. Le enseñan, y ahí sí queremos como hacer, dar más claridad, lo estamos hablando en términos generales, pero para ser más precisos, le enseñan a los humanos cosas que no debían de haber sabido los humanos. Lo que usted dice como el juego de Prometeo en la mitología griega. ¿Qué le enseñan ellos a estos humanos? ¿Cómo hacer armas para destruirse, no es cierto? ¿Cómo usar hechizos? Ahí entra la magia, la brujería. ¿Cómo leer las estrellas y adivinar el futuro? Le enseñaron esto a los humanos. Y el texto, estamos hablando del libro de Enoc, dice que esto que ellos hicieron corrompió a la tierra, hermano. Corrompió a la tierra, que el caos que siguió fue tan grande que Dios intervino. ¿Cómo? ¿Se acuerda cómo intervino? Fue con el diluvio, Claro, ¿cierto? Ay, claro. Dígalo seguro. con el famoso diluvio. Ujú. Fue el diluvio, el chasquido de Thanos. Entonces, hermano, eso es lo que nos dice a grandes rasgos ese libro que todavía conserva el canon etíope, el libro de Enoc. ¿Cómo te parece? Tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos a un segundo libro. No, y eso podríamos verlo de diferentes puntos de vista. Porque es que ahí pues, está la visión de decir que de pronto se corrompió la humanidad. Ah, pero entonces, ¿qué humanidad querían? ¿Y cómo la querían? ¿No? Y no sería de pronto al contrario. Le abrieron los ojos a la humanidad. Pero Le mira, enseñaron pues una cantidad de cosas que podían hacer. sí, pero aquí pues lo habla como con más criterio y con más detalle el libro de Enoc. Pero mira, yo te decía ahora que un libro que es una epístola de Judas, que está en el Nuevo Testamento, que es canónico, que en estos concilios dijeron o decidieron que era inspirado por Dios. En ese libro Judas se cita lo siguiente. Judas escribe: Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos. Esto es una cita de un texto que luego el mundo cristiano decidió no incluir en la Biblia. El mismo Judas, en una epístola en el Nuevo Testamento, usted puede leerlo, si usted es cristiano, si tiene la Biblia, el mismo Judas cita a Enoc. Y el mismo libro de Génesis habla de Enoc. ¿Y cómo es que no aceptan en el canon el libro de Enoc? Tremendo, ¿no? Pero bueno, los etíopes sí lo siguieron conservando y entonces aquí viene algo bien interesante, y es que el manuscrito etíope del libro de Enoc es de hecho la versión más completa que existe en el mundo. Hay muchas versiones del libro de Enoc, pero la etíope es la más completa. ¿Por qué? Porque cuando los europeos redescubrieron en el siglo, imagínate, el siglo XVIII, la fuente principal fue un viajero escocés llamado James Brooks. Este señor trajo 3 copias desde Etiopía. Estuvo en Etiopía y trajo 3 copias. 3 copias del texto que en Europa pues no se tenía muy claro. Lo llevó a Europa y ahí, digamos, lo diseminó. Pero el texto etíope, el libro de Enoc, es el más completo. ¿Qué otro libro tenemos ahí? Imagine que el libro de Enoc no es el único que está en el canon etíope. El canon etíope también incluye el libro de los jubileos, y este es muy peculiar de una manera pues muy diferente. ¿Por qué? Imagínate que el libro de los jubileos es básicamente una reescritura. Es como volver a reescribir el libro de Génesis y el Éxodo. ¿Cómo así? El libro de jubileo es como una reescritura de esos 2 libros, del Génesis y del Éxodo, pero contada desde una perspectiva angélica. O sea, no contada desde los hombres, sino desde una perspectiva angelical, desde una perspectiva desde los ángeles. Un ángel, mira lo que dice este libro, un ángel le dicta a Moisés la historia del mundo. La misma historia que ya conocemos, pero con mayor detalle. Okay. ¿Cuál le parece que con información adicional, con nombres que la Biblia no da, con fechas exactas que la Biblia también omite? O sea, ese libro de jubileo es la reescritura del libro de Génesis y del Éxodo, dictado por un ángel a Moisés y que tiene detalles que no tienen ni el Génesis ni el Éxodo. ¿Cuál le parece a ustedes? Dictado por un ángel a Moisés. A Moisés. ¿Y del Éxodo también? Claro, el Génesis y el Éxodo. ¿En el Génesis había nacido Moisés? No, Moisés no. Pues yo sé porque que la creación del... Sí, pero me parece muy particular que un ángel le narre a Moisés el Éxodo. ¿Cómo le parece a ustedes? Una locura, hermano. Todos los días nos damos cuenta de cositas. Jubileos. Sí,
Lo voy a buscar. Y mire, este libro tiene un sistema de tiempo completamente propio. ¿Qué quiere decir esto? El mundo se divide en jubileos, o sea, periodos de 49 años, o sea, casi 50 años, periodos de 49 años. A ver, entonces cuando vos hablas de jubileos específicamente refiere a eso. Sí, A periodos de a unos 40. periodos de 49 años, y el calendario que propone este libro no es el calendario lunar que usa el judaísmo o que usó el judaísmo posteriormente, no, es el calendario solar. O sea, lo que implica que los días de fiesta, los sacrificios, los momentos sagrados del año caen en días completamente diferentes. O sea, esto desvirtúa el calendario lunar que manejaban los judíos para sus fiestas y sus celebraciones, hablando en términos religiosos. Entonces, hay quienes conectan este calendario con los manuscritos del Mar Muerto. Ahí entra otro tema que parece muy importante, y es que en el Mar Muerto hay un sector que se llama Qumran. En el Qumran hay unas cuevas. En esas cuevas, un pastor, por casualidad buscando unas ovejas, estamos hablando por allá en el año 1947, por estar buscando esas ovejas que le perdieron, el hombre encuentra unas cuevas y empieza a explorar las cuevas, y ¿cómo te parece que encuentra unos rollos, unos pergaminos? Y resulta que en esos pergaminos, adivine qué libros habían. El libro de Enoc y el libro de Jubileos. Habían unas cuevas y allí vivió una comunidad, la comunidad del Qumran. Ahí vivió una comunidad que eran unos esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Eran unos judíos ortodoxos que seguían a los profetas y la Torá al pie de la letra. Literal, y se separaban del mundo, prácticamente. Es más, llegaron a decir que Jesús pudo haber sido esenio. Entonces los esenios eran como una secta judía, y ellos guardaron textos en esa cueva. Este pastor encuentra esos textos, esos pergaminos, los divulga, y ahí estamos hablando de los pergaminos del Qumran. Y ahí encontraron el libro de Enoc, el libro de los Jubileos. Que pasaron a ser conocidos como los pergaminos del Mar Muerto. Sí, el Mar Muerto de la cueva de Qumran. Entonces, en algún momento el judaísmo antiguo aceptó estos libros, tanto el libro de Enoc como el libro de los Jubileos. Estos textos eran mucho más centrales de lo que la historia oficial nos ha dicho. O sea, esta gente aceptaban estos libros como los acepta hoy la iglesia etíope, ellos ya los aceptaban. Mire, hay un personaje bíblico que a mí siempre me ha generado pues como una intriga, me parece pues como muy enigmático. ¿Será que hablan un poquito de ese man ahí en el canon etíope? ¿De quién? ¿De Melquisedec o qué? Melquisedec. De pronto, pero... Porque es que es un personaje bien místico. Porque aparece cada 100 o 200 años. No, el que no tiene genealogía. No tiene genealogía, sí. Pero hablan del gran sacerdote, que es algo bien interesante también cuando nos referimos a Melquisedec. Vea pues, Mauro, este canon de etíope no solamente tiene libros que no están en el canon de Occidente, libros del Antiguo Testamento, también tiene libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo le parece que está el pastor Hermas? Es un libro del Nuevo Testamento. Las epístolas de Clemente, otro libro del Nuevo Testamento. Textos que algunos de los primeros padres de la iglesia consideraban inspirados. O sea, cuando hablamos de los primeros padres, estamos refiriendo a esa iglesia primitiva. Entonces, esos libros se leían en las liturgias de los primeros siglos. El Evangelio. El pastor de Hermas es un libro. Las epístolas de Clemente. Esos libros se leían en la iglesia primitiva. Esos libros son del Nuevo Testamento. Esos libros los conserva el canon etíope. Esos libros no los tienen en Occidente. Son del Nuevo Testamento, porque hemos venido hablando del Antiguo, pero estos son del Nuevo Testamento. Y se dice que en las liturgias, en las primeras liturgias de la iglesia primitiva cristiana, estos libros se leían, estaban ahí, hacían parte de sus rituales religiosos. Pero luego, en algún concilio de estos que hizo Occidente, o en alguna reunión de estos hombres que tenían pues el poder, decidieron que sacarlos y decir, no son inspirados por Dios. Pero en Etiopía nunca lo sacaron. Por eso es especial esta Biblia del canon etíope. Esta iglesia de Etíope se conoce como una iglesia ortodoxa, ¿no? Ortodoxa, claro. Bueno, Mauro, a estas alturas y amigos, la pregunta es la siguiente, y pues lo que nos planteaban en estos momentos, y es,
¿Quién decidió qué es palabra de Dios y qué no? ¿Quién decide qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Sé qué tiene para decirnos? Pues no, la misma historia nos lo muestra. Los mismos hombres son los que deciden. Estos hombres que tienen el poder, específicamente del tema que estamos hablando, son los que deciden qué es palabra de Dios y qué no. Ellos son los que se reúnen y dicen esto sí es inspirado por Dios, esto no. Y no falta tampoco pues la controversia en todo este tipo de reuniones. Por eso es que vemos estas divisiones. Y es donde nos podemos encontrar de que, bueno, entonces yo me quedo con el canon y usted quede con el suyo. Bueno, Mauro, pero bueno, siguiendo con la dinámica, usted que habla de dinámica, hay algo que también hace única esta tradición etíope. ¿Ahí viene qué es? La Biblia etíope o del canon etíope, esta Biblia está escrita en un idioma que se llama Ge'ez. Es una lengua semítica que nadie habla como lengua materna desde hace siglos. Podría decir que es una lengua como muerta, ¿sí o no? Entonces, Y los originales están escritos en esta lengua. de la Biblia que ellos tienen está escrita en esa lengua y es, bueno, en este sentido esta lengua es parecida al latín para lo que es pues como para el catolicismo romano y al hebreo para los judíos. Es similar esta lengua. Esta lengua es litúrgica, o sea, esta lengua solamente se utiliza en los monasterios, en las bocas de los sacerdotes y los diáconos de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Es una lengua totalmente desconocida o muy desconocida para Occidente. Y esa Biblia, este canon etíope, está escrito en esa lengua, una lengua semítica muy especial. Pero, a ver, ¿no hay traducciones actuales de ese canon? Me imagino que sí. Sí, claro, pero lo que te quiero decir es que esa lengua solamente la utiliza la Iglesia Ortodoxa rusa, porque tú puedes ver, por ejemplo, que la Iglesia Católica maneja el latín o también el griego, o la Iglesia Ortodoxa rusa o griega también manejan el griego o el hebreo o el latín. Esta canon etíope de la Biblia lo leen y lo utilizan solamente en esa lengua que se llama el Ge'ez. Ok, qué interesante todo esto. Y, ¿sabes una cosa? Hay unos monasterios muy antiguos, fundados en Etiopía en el siglo IV. Siglo IV. Imagínate todo lo que tienen y todavía están en pie estos monasterios, sí. ¿De pie en funcionamiento todavía Sí, como monasterios? todavía hay monjes allí. O sea, todavía hay monjes, pero para llegar hay que escalar una pared de roca con una cuerda de cuero. Ah, Literalmente es una pared, ¿no es cierto? No hay otro acceso, solamente se sube de esa manera. Y dicen que dentro hay manuscritos que nadie ha catalogado completamente. O sea, hay otros manuscritos que no conocemos. bueno, y tampoco es que me imagino que pueda ir entrando cualquiera allá. No, ese monasterio se llama Quebrán Gabriel. Ese monasterio está en una isla del lago Tana. Hay imágenes de... Sí, claro, las Sí. vamos a mostrar. Bueno, entonces ahí pueden estar viendo las imágenes. Entonces, los monasterios, hay también otro monasterio que se llama Tigray, que son construidos en la cara vertical de acantilados a cientos de metros de altura. O sea, los tratan de hacer inaccesibles, o sea, para que no vayan curiosos ni turistas. Entonces, estos lugares, digamos, se han protegido por estar tan aislados Ujú. y han protegido estos manuscritos, han protegido sus tradiciones, han protegido ese canon y esas liturgias son muy distintas a lo que nosotros conocemos en Occidente, Mauro. Pero esta civilización recibió al cristianismo en el siglo IV, antes de que la mayoría en Europa. En Etiopía recibieron primero el cristianismo que en Europa. ¿Cómo le parece? No, pero es que Siglo eso, IV. bueno, pero es que tiene sentido, Raúl. Acuérdate de lo que hablamos de la reina de Saba, que eso Ujú, fue en claro. tiempo del rey Salomón. Entonces sí tiene sentido que tuvieran una tradición con muchos siglos antes de que llegara el cristianismo como tal a Europa, pues ya estaba el judaísmo en Etiopía. Y por eso usted en Etiopía puede ver que hay iglesias construidas y talladas en roca. ¿Has visto a Petra? Como a Petra, más o menos. Iglesias talladas en roca sólida. Y también ellos dicen que tienen el arca de la alianza o el arca del pacto. ¿Cómo le parece a Es ustedes? tremendo. ¿Mm? Pues que muchos dicen que tienen esa arca. Yo creo que hay como 4 que dicen que tienen esa arca. Y a la final, quién sabe dónde habrá quedado. O quién la tendrá. Pero bueno, Mauro, a estas alturas alguien podría preguntar,
todo esto es interesante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver este tema? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy No, esto? pero sí nos conecta, Raúl, de alguna manera yo creo que sí, porque igual, por ejemplo, si hablamos desde Colombia, esto es un país profundamente católico. O también cristiano, digamos, en Sí. términos más generales. Es un país que basa su fe en esas escrituras y no en ningún momento pues deja de generar inquietud que la gente sepa que hay un canon que, por el contrario de que el que actualmente tiene la Iglesia Católica, que eso es 73, o la Iglesia Cristiana Evangélica, que es 66. 66, pues hay otro canon que contiene los mismos libros que ellos tienen en sus casas, en sus Biblias, pero con otros libros que también tienen más o la misma antigüedad y que en algún momento fueron también libros considerados como inspirados por Dios. Que ya después hayan decidido que no, pues es otro tema, ¿cierto? Pero es muy interesante poder darnos cuenta que hay textos allí que también nos narran una historia y de pronto hasta con más detalle. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Y tú lo estás diciendo, tiene que ver más de lo que parece. Vea, primero porque la historia del canon bíblico no es la historia de una verdad inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que ha cambiado, Ujú. ¿cierto? Que en la historia ciertos hombres han tomado decisiones en momentos históricos concretos y eligieron qué entraba y qué salía de ese canon. Entonces, sí es importante. Lo segundo, porque los textos del canon etíope conservan todavía esos libros, no han cambiado la forma eh, que tenían inicialmente o, digámoslo, primitivamente. Y esto, ¿sabes qué ha dado? Que muchos académicos están entendiendo hoy en día el judaísmo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el relato que tienen desde el canon etíope ha llenado ciertos huecos o vacíos que tenía la historia del judaísmo. Por ejemplo, explican referencias en el Nuevo Testamento que de otro modo parecen caídas del cielo. Ellos en estos libros adicionales que tienen lo explican, asuntos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús habla de los ángeles y su caída, ¿te acuerdas que él habla en un Sí. evangelio, en uno de los evangelios, creo que en Mateo o en Marcos, cuando Jesús habla de los ángeles y su caída, cuando Pablo menciona, por ejemplo, las potestades y principados, ¿te acuerdas que él dice que hay Sí. potestados, príncipes en las regiones celestes y todo eso? Huestes espirituales de maldad. Pues, ¿cómo le parece a usted que esos conceptos tienen una historia? Y esa historia está en los libros que Etiopía no descartó. Mm. Eso que ellos están diciendo ahí están en esos libros que tiene todavía el canon El canon etíope. etíope. Mire, Tremendo. mire qué importante. Y lo tercero es que quizás es lo más importante, esta tradición nos recuerda que el cristianismo nunca ha sido monolítico, o sea, que desde el principio hubo voces diversas, hubo opiniones distintas, Ujú. interpretaciones distintas, comunidades que leyeron los mismos eventos y que los entendieron de manera completamente diferentes, y que esa diversidad, lejos de ser un problema, es parte de la riqueza de la historia del cristianismo. Entonces, mira que sí pesa el día de hoy Claro. el que exista, y yo no sé si te has dado cuenta, han estado hablando mucho en las redes del canon etíope, no lo he Sí, escuchado. por ahí estuve como viendo algo al respecto, sí. O sea, ha estado saliendo mucho. Oiga, muy tremendo todo esto, hermano. Lo de Etiopía, yo sí tenía pues como sí tenía el conocimiento de que existía pues esta iglesia etíope y más que me parece pues muy interesante lo que pasó con la reina de Saba y el rey Claro, Salomón con y desde Salomón. allí pues y encontrarnos pues que en esta región del mundo también hay gente que se proclama judía, ¿cierto? Ujú. Sí lo había escuchado, me parece muy interesante ahora que el canon etíope fuera el más amplio y que contara con 88 Y libros. más antiguo, Mauro. Sí, no lo conocía, pues no tenía conocimiento de esto. Me parece pues muy bacano el asunto. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese libro de No. Ese Ujú. libro de No es un libro pues que cuenta historias muy voladas, muy fantásticas, que uno dice, "Oh, parece como una película". Y es que nosotros nos encontramos cosas muy particulares en todo el texto, cosas que nos ponen a cuestionarnos. Por ejemplo, Raúl, lo que vos decías de que los mismos hombres son los que deciden qué es inspirada, qué tiene inspiración divina y qué no. Mauro, si hay algo que nosotros queremos que lleven de este episodio
es que la historia que conocemos siempre es incompleta. O sea, hay textos que sobrevivieron porque una comunidad allá en el Cuerno de África decidió que eran importantes y la guardaron. Otros los desecharon, pero ellos lo guardaron. Ellos vieron que valía la pena conservar los textos que hablan, haciendo una recopilación, Mauro y oyentes, textos que hablan de ángeles caídos, de calendarios cósmicos, de gigantes, de visiones del cielo, de visiones del infierno, con una especificidad tremenda, que lo invitamos, porque aquí no alargaríamos mucho, a que los puedan leer y van a ver cómo explican de una manera pues como tan específica estos lugares como el cielo, como el infierno, que le ponen a uno, por decirlo de alguna manera, la piel de gallina. Entonces, textos que los primeros seguidores de Jesús leían como si fueran escritura inspirada por Dios, y que en algún momento alguien decidió que no eran. No hay que sacarlos, son incómodos. Sí. No son incómodos, pero hermano. No, qué tremendo, lo que vos decías es muy, muy interesante, y qué importante que los etíopes hayan logrado conservar esos escritos antiguos y que los tengan pues todavía. Bueno, Raúl, llegamos al final del episodio. Amigos, Mauro y hasta pronto. oyentes, Nos vemos. namaste.